Bueno, esto va a ser un poco más largo y nos vamos a meter en este problema que se llama análisis ROC. Esto es Receiver Operating Characteristic. Que en realidad es una terminología tomada de electrónica, pero en definitiva quédense tranquilos. Nunca me convenzo si esto es importante o no. Hay años que digo, no, esto es una tontera, saltémoslo, se lo dejo a ustedes, pero me parece que hay cosas interesantes. Además es una herramienta de la cual todo el mundo habla, se utiliza muchísimo y en estos tiempos, van a ver que en estos tiempos de coronavirus a cierta terminología le va a resultar lamentablemente familiar. Así que todo es largo, es medio engorroso, no es difícil, esto es más engorroso que otra cosa, así que hay que proceder con cautela. Entonces, ahí vamos. Déjenme que les ponga un contexto de dónde estamos trabajando. Acuérdense nuestro problema de clasificación simple, con dos categorías. La gente o no tiene coronavirus o tiene coronavirus, perdón la maldad del ejemplo, y yo digo que no tiene o tiene. ¿Está bien? Y acuérdense que en base, esto es la decisión, ¿está bien? Y esto es las cosas tal cuales son en la naturaleza. Entonces, acá están lo que se llama la matriz de confusión, en donde acá está lo que está bien que ocurra, estos son los verdaderos negativos, esto que está acá son los verdaderos positivos, y estos son los errores, que son los falsos negativos y los falsos positivos. Esto hemos discutido mucho acerca de qué significa todo esto, ¿no? Entonces, insisto, a mí lo que me encantaría es que afuera de la diagonal principal haya ceros, o sea, que un esquema de clasificación no cometa errores, no cometa ni falsos positivos ni falsos negativos. Entonces, acuérdense que el esquema de clasificación que nosotros utilizamos está basado en lo que se llama el clasificador de Bayes, que presupone una pérdida simétrica, o sea que los errores molestan de la misma manera, ¿está bien? O sea, hay dos tipos de errores, falso positivo, falso negativo, y estamos pensando que en la regla de Bayes esos errores impactan de la misma manera, a eso se lo llama pérdida simétrica. Entonces lo que vimos con bastante detalle es que eso implica la regla de predecir utilizando P sub i mayor que 0.5. Esto es lo que está implícito en la regla de Bayes, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros variásemos este umbral, ¿está bien? Vamos a tener más predicciones positivas o negativas, ¿está bien? Por ejemplo, si C fuese igual a 1, predecimos que todo es 0. Y si C es igual a 0, predecimos que todo es 1. Entonces eso va a cambiar la proporción de falsos positivos y falsos negativos. ¿Está bien? Entonces una cosa que vamos a ver es que yo no puedo eliminar los dos errores. ¿Está bien? Acuérdense que la única forma de no perderse películas buenas es verlas todas. ¿Está bien? Y que la única forma de no clavarse con películas malas es no ver ninguna. Entonces, si yo quiero reducir un error, tengo que tolerar el otro, ¿está bien? Entonces, vamos a ver que cuando yo corro el umbral, cambio los errores, pero va a haber un trade-off. O sea, si yo quiero cubrirme de un error, tengo que aumentar el otro. Entonces, la curva ROC, intuitivamente, es una representación de ese trade-off, ¿está bien? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, primero para medir la capacidad predictiva de un esquema de clasificación y después para comparar entre esquemas alternativos de clasificación. Por ejemplo, para comparar qué pasa si yo utilizo Logit y qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, vecinos cercanos, ¿no? Bueno, ya les dije, esto es largo, me van a tener que tener paciencia. Acá hay un montón de definiciones horrorosas. Si ustedes me preguntan por qué, la respuesta es porque sí, porque estas son si no serían definiciones, ¿no? Entonces vamos a ponerle nombre a las cosas. Primero, vamos a utilizar P mayúscula para hablar de todos los casos positivos, o sea que es la suma de todos los que tienen un 1, ¿no? Todas las personas que tienen coronavirus, todas las personas que fueron admitidas a un doctorado, ¿está bien? Y déjenme utilizar lamentablemente N, muchas veces N se utiliza para el tamaño de la muestra, acá N va a hacer referencia a los negativos, ¿está bien? Que es la suma de todos los que tienen 0. Y después vamos a llamar T a la suma de todas las observaciones, ¿no? Los positivos y los negativos. Entonces, acá empieza la lógica. Fíjense que los verdaderos positivos son las personas que
yo digo que son positivos y son positivos. O sea que en definitiva este producto da 1. Y cuando la sumo, estos son todas las personas que yo les predije correctamente el 1. ¿Está bien? O sea, son personas que yo dije que tenían coronavirus y tienen coronavirus. ¿Está bien? Y fíjense que utilizando la misma idea, estos son los falsos positivos. Son las personas que yo dije que tenían coronavirus y en realidad no tienen coronavirus. ¿Está bien? Entonces cuando yo los sumo, estas son todas las personas que yo les dije que tienen un 1 y en realidad no tienen ningún 1. ¿Está bien? Y después, esto que está acá es la tasa de verdaderos positivos definida como la cantidad de verdaderos positivos dividido los positivos. ¿Está bien? Y esto que está acá es la tasa de falsos positivos, que es la cantidad de falsos positivos dividido la cantidad de negativos. Son todas definiciones, y como toda definición, ahora las vamos a usar para algo. Chequenlas, ahí las tienen. Vamos a volver sobre esto. Bueno, tenemos que armar la cuba ROC. Es medio denso esto, pero bueno, si vamos despacio nadie se va a perder. Acuérdense que vamos a utilizar un clasificador binario en donde vamos a predecir que y sub i es igual a 1 si p sub i está por arriba de cierto umbral. El umbral es un número que está entre 0 y 1. Puede incluir el 0, puede incluir el 1, ¿no? Y el clasificador de Bayes lo que hace es utilizar el principio de simetría. Los errores se importan de la misma manera, o sea que utiliza c igual a 0.5. ¿Está bien? Entonces, ya les dije, a mí lo que me encantaría es que la tasa de verdaderos positivos sea 1, ¿está bien? Y que no haya errores, o sea que la tasa de falsos positivos sea igual a 0, ¿no? Entonces, el mecanismo de clasificación va a ser asimétrico si c es distinto de 0.5, ¿no? Esa es básicamente la idea que habíamos discutido. Entonces, vamos a los extremos, Y esto ya lo discutí, pero déjenme discutirlo con un poquito más de detalle. Si yo tomase como umbral 1, ¿está bien? O sea, c igual a 1, resulta que nadie pasa el umbral, o sea, las probabilidades están todas por debajo de 1, ¿está bien? Entonces a todas las personas yo les digo, ustedes no tienen coronavirus, ¿está bien? Entonces fíjense que no le acierto a nadie. ¿Por qué? O sea, todos los verdaderos positivos son ceros porque yo a nadie le digo que tiene coronavirus, entonces en definitiva nunca le pego a nadie, ¿está bien? O sea, la tasa de verdaderos positivos es 0 y trivialmente tampoco me equivoco. A nadie le digo que tiene coronavirus cuando en realidad no tiene, porque yo nunca dije que nadie tiene coronavirus. Entonces en este caso, con c igual a 1, yo no cometo ningún error por acá, pero tampoco acierto con nadie, ¿está bien? O sea, acá no cometo errores, pero tampoco acierto. O sea que estoy mal, ¿está bien? Y fíjense si me voy al otro extremo, ¿está bien? Si yo me voy al otro extremo, pongo el umbral bajito en c igual a 0, ¿está bien? Y digo, más sí, todo el mundo tiene coronavirus, ¿está bien? Fíjense que por acá yo no me equivoco porque tengo la tasa de verdaderos positivos es igual a 1, ¿está bien? A todo el mundo que tenía coronavirus yo le dije que tenía coronavirus porque le dije a todo el mundo que tenía coronavirus, ¿está bien? Pero la tasa de falsos positivos es 1 también, es terrible esto, ¿no? Porque un montón de gente que no tenía coronavirus yo le dije a todo el mundo, usted tiene coronavirus. Entonces estoy mal de vuelta. O sea, acá estoy mal y acá estoy mal, pero en un sentido completamente distinto, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una curva ROC? Es una representación de la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos para todos los valores posibles de C en el intervalo 0,1. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo que hemos sacado acá es que cuando C es igual a 1, ¿está bien? Acá pongamos tasa de falso positivo, tasa verdadero positivo, acá esto vale 0 y esto vale 0. Y con C igual a 0, esto vale 1. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos encontrado dos puntos de la curva ROC. Ahora tenemos que encontrar todos los otros, para todos los valores de C que están en el medio. Se la presento. Esta es una curva ROC, ¿está bien? Entonces, en definitiva, fíjense que cuando nosotros llevamos C igual a 1, cuando llevamos C igual a 1, ¿está bien? Este caso que está acá se corresponde con C igual a 1. ¿Está bien? Acá está la tasa de falso positivo y acá está la tasa de verdadero positivo. ¿Está bien? Y este otro caso se corresponde, el caso 1,1, se corresponde con C igual a 0. ¿Está bien?
¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Bueno, cuando yo pasé de C igual a 1 a un valor que es un poquito por debajo de C igual a 1, ¿está bien? Bueno, entonces ya hay probabilidades que superan ese valor crítico, entonces ya empiezo a predecir positivos, ¿está bien? Entonces le empiezo a pegar, empiezo a predecir correctamente, pero también empiezo a cometer errores, ¿está bien? Entonces, cuando yo voy moviendo C para abajo, empiezo a predecir correctamente los verdaderos positivos, ¿está bien? Pero empiezo a cometer errores, ¿está bien? Entonces, esto que está acá es la curva ROC, ¿está bien? Fíjense la siguiente cosa, que a mí idealmente me encantaría estar en este punto, ¿está bien? No sé por qué me hace esto, ¿está bien? ¿Dónde estoy? Este es el ideal. A mí me encantaría, pero ya le dije que no puedo estar acá porque cometer un error implica, o sea, achicar un error implica agregar el otro. Acá suena raro lo de trade-off porque esto está, trade-off significa comparar errores y acá estamos comparando un eje donde las cosas están bien. ¿Está bien? Y en este otro eje las cosas están mal. Entonces por eso es que cuando uno en economía está acostumbrado a ver trade-off, está acostumbrado a ver curvas que tienen pendiente negativa, ¿está bien? Pero porque en el trade-off estamos comparando mal con mal, y acá estamos comparando bien con bien. Entonces pasen mucho tiempo viendo esta curva. Lo que tenemos que mostrar ahora es que las curvas ROC tienen esta forma, están siempre por arriba de esta recta. Esto que está acá es la recta de 45 grados. ¿Está bien? Y sobre todos estos puntos es trivialmente cierto que la tasa de falso positivo es igual a la tasa de verdadero positivo. ¿Está bien? Y en esta zona, ¿está bien? Es porque la tasa de falso positivo, ¿está bien? Es más grande que la tasa de verdadero positivo. Más chica, digo. Bueno, pasen bastante tiempo mirando esta curva. Ahora tengo que contarles por qué esta curva tiene esta forma maravillosa que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, el primer resultado que tenemos que ver, que ya lo vimos, pero necesito que lo discutamos con un poquitito más de detalle, es que la curva ROC tiene pendiente positiva. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, fíjense que, acuérdense que, hace un dibujito chiquito acá, tasa falso positivo, tasa verdadero positivo, o sea que este punto se corresponde, ¿está bien?, con C igual a 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. Cuando yo me llevo, cuando yo parto de C igual a 1 y lo empiezo a bajar, ¿está bien? Fíjense que BPI aumenta, ¿está bien? Y FPI aumenta, ¿está bien? ¿Por qué aumenta BPI? Bueno, justamente porque estoy bajando el umbral, ¿está bien? Entonces, si antes yo predecía que los Y sub I sombrero eran todos 0, ahora empiezo a predecir que algunos son 1, ¿está bien? Entonces, los Y sub I están aumentando y los falsos positivos también, ¿está bien? O sea, como estoy empezando a predecir unos, resulta que a algunos le estoy enchufando un 1 cuando en realidad tiene un 0. O sea, en definitiva, esto está aumentando. ¿Está bien? Y esto está aumentando. Entonces, fíjense que ahora cuando yo computo las tasas, si esto que está acá está aumentando, entonces toda la suma está aumentando. ¿Está bien? Acuérdense que los Y sub I están fijos, P está fijo, 1 menos Y sub I está fijo, T menos P está fijo. O sea que si los Y sub I están aumentando, están algunos pasando de 0 a 1 en forma débil, resulta que la suma está aumentando y las proporciones están aumentando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando yo estoy haciendo caer C, entonces, ¿está bien? TBP está aumentando y TFP, tasa de falso positivo, está aumentando. ¿Está bien? Por eso es que la curva se va para arriba. ¿Está bien? Yo acá estoy aumentando C. Bajando C. Epa, no sé qué pasó acá. Mucho. Bien. Entonces esto explica por qué
la curva ROC tiene pendiente positiva, ¿no? Porque yo empiezo en C igual a 1, empiezo a mover C, ¿está bien? Y la tasa de verdaderos positivos aumenta, la tasa de falsos positivos aumenta. No se confundan, ¿está bien? Lo que muestra la curva ROC es la relación entre la tasa de falso positivo y la tasa de falso negativo. La tasa de falso positivo y la tasa de verdadero positivo, ¿está bien? Entonces, la relación entre esas cosas es directa, ¿está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es formalmente la curva ROC? Bueno, es bastante fácil mostrar esta relación, ¿está bien? Esto es otra de las cosas que yo necesito que lo chequeen ustedes, ¿está bien? Esta relación es muy importante. ¿De dónde surge esto? Bueno, vamos a las definiciones. Acá está. De acá, lo que tienen que hacer es hacer una mínima álgebra y ver que esas dos curvas, que la tasa de verdadero positivo es esto que está acá, ¿está bien? O sea que guardan esta relación. Entonces, ¿qué es la curva ROC? Si esto, acuérdense que la curva ROC es tasa de falso positivo acá, tasa verdadero positivo, horrible el dibujito este, pero no importa, es el locus, ¿está bien?, de todos los puntos de esta curva para todos los valores de C en el intervalo 0, 1. Más concretamente, ¿está bien? Fíjense que la tasa de verdaderos positivos depende de C, ¿está bien? Los Y sub I dependen de C, ¿está bien? P, T y menos P no, ¿está bien? Y la tasa de falsos positivos depende de C, o sea, en definitiva, esto que está acá es la curva ROC, formalmente. Un puntito que les pido que chequen es que de acá también se ve, es más obtuso verlo, porque la curva ROC tiene pendiente positiva, ¿no? Esto piénsenlo y después lo discutimos. No es tan fácil de ver, pero si lo piensan un segundo, mirando esto también surge no tan claramente que la curva ROC tiene pendiente positiva. Se ve más claro utilizando este argumento que está acá. ¿Está bien? La otra cosa que nos queda por discutir, ya sabemos que la curva ROC tiene pendiente positivo. ¿Está bien? Esta es la tasa de falsos positivos. Esto es la tasa de verdadero positivo. Acá estamos en 0, 1. Que es el punto 0, 0. ¿Está bien? Y va a terminar por acá, ¿no? Que se corresponde con el caso... Pucha, me está cargando esto. En este extremo estamos en el caso C igual a 0. ¿Está bien? Y que la curva ROC tiene pendiente positivo. Hace una cosa así. ¿Está bien? Y lo que quiero mostrar ahora es que en general la curva ROC está por arriba de la recta de 45 grados. ¿Está bien? O sea, básicamente el resultado que quiero mostrar es que para cualquier clasificador sensato, la curva ROC está por arriba de 45 grados, ¿está bien? Pero para eso tenemos que involucrar un clasificador bizarro, que es lo que se llama el clasificador invertido. Acá le puse F por flip, ¿está bien? ¿Está bien? Y fíjense que el clasificador invertido lo que hace es dar vuelta a los ceros y los unos, ¿está bien? O sea, si un clasificador predice que una persona tiene coronavirus, el invertido predice todo lo contrario, ¿está bien? O sea, da vuelta a los ceros y los unos. Cuestión de que lo verifiquen un poquitito acá si quieren. Es básicamente eso, ¿no? Entonces, recuerden la siguiente cosa. Esto que está acá es la definición de la tasa de verdaderos positivos para el clasificador original. Y esto es la tasa de falsos positivos para el clasificador original, ¿está bien? Entonces lo que voy a hacer es calcular cuánto vale la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos para el clasificador invertido, ¿está bien? Entonces fíjense que esto que está acá, ¿está bien?, es Y, sombrero, F, I, ¿está bien? Eso es lo único que he hecho. ¿Está bien? O sea que en definitiva esto que está acá es la tasa de verdaderos positivos para el clasificador que da vuelta a los ceros y los unos, y esto es la tasa de falsos positivos para el clasificador que da vuelta a los ceros y los unos. Y aquí hay un resultado crucial, ¿está bien? Crucial. ¿Está bien? Que es que la tasa de falsos positivos menos la tasa de verdaderos positivos para el clasificador original es la tasa de verdaderos positivos para el clasificador invertido menos la tasa de falsos positivos para el clasificador invertido. Esto
requiere un poquitito de gimnasia. ¿Está bien? Este sí requiero que lo miren. Es una boludez, es cuestión de restar acá, de sacar esta resta acá arriba, y sacar esta resta acá arriba y ver que esos términos son exactamente iguales. ¿Está bien? Entonces el resultado importante acá es, vamos a inventar un nuevo clasificador. Dado un clasificador, el invertido es el que da vuelta a los ceros y los unos. ¿Está bien? Y mostrar esta relación que es importante que está acá abajo. ¿Está bien? Háganlo tranquilo, les va a tomar tiempo, que esto es el álgebra un poquito más engorrosa. ¿Está bien? Entonces, ahí viene el resultado. El resultado es que si yo siempre puedo apelar al clasificador invertido, ¿está bien? La curva ROC está siempre por encima de la recta de 45 grados. ¿Está bien? ¿De dónde surge? Bueno, fíjense que del resultado anterior surge esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, resulta que si la curva ROC está por debajo de la recta de 45 grados, entonces es porque la tasa de falsos positivos es más grande que la tasa de verdaderos positivos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que entonces, si yo cambiase el clasificador original por el clasificador invertido, por esta relación, el clasificador invertido está por encima. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si la curva ROC de un clasificador está por debajo de los 45 grados, yo cambio el clasificador por el clasificador invertido y enseguida la pongo por arriba. Y acuérdense que estar por arriba de 45 grados es mejor. ¿Por qué? Porque para la misma tasa de falsos positivos, yo tengo una tasa de verdaderos positivos mucho más grande. Entonces la curva ROC para cualquier clasificador sensato está por arriba de los 45 grados. Usos de ROC. Fíjense que la curva ROC ideal hace la siguiente cosa, ¿no? Esto es la tasa de falsos positivos, tasa de verdaderos positivos, ¿está bien? Entonces, si este punto se corresponde con C igual a 0, ¿está bien? Acá el problema es que desde el punto de vista de los verdaderos positivos yo estoy ok, ¿está bien? Porque tengo un 1, pero desde el punto de vista de los falsos positivos estoy terrible porque es altísimo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que, y acuérdense que este es el punto C igual a 1. A mí lo que me encantaría, ¿está bien? Es que la curva haga esto, ¿está bien? Porque esto implica que no hay trade-off, ¿está bien? Esto que está acá y esto que está acá. Se puede poner márgenes. O sea, la curva ideal tiene esta forma. Porque esto implica que no hay trade-off. Significa que yo estoy ganando en términos de un error, pero no pierdo nada en términos del otro. ¿Está bien? O sea, me caen los falsos positivos, pero no me caen las predicciones correctas. Entonces la curva ROC ideal es esta. ¿Está bien? Y esta es la curva ROC estimada, vamos a decirle, ¿no? Supongamos que esta es la curva ROC estimada para un clasificador. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, a mí lo que me encantaría es que la curva ROC de un clasificador esté lo más pegada posiblemente a la curva ideal. ¿Está bien? Entonces, una forma de medir cuán pegada está la curva ROC a la curva ROC ideal es el área bajo la curva ROC, que es esto que está acá abajo. ¿Está bien? Esto es el área debajo de la curva ROC. ¿Está bien? Fíjense que trivialmente lo que me gustaría es que estuviese cerca de 1. ¿Está bien? Es una especie de R cuadrado. ¿Está bien? Lo que dice es que, mira, si la curva ROC está pegada al ideal, el área bajo la curva ROC tiende a 1 y en ese caso el clasificador no enfrenta trade-off. ¿Está bien? Es un clasificador perfecto porque yo puedo bajar la tasa de falsos positivos sin hacer caer la tasa de verdaderos positivos. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué se usa la curva ROC mucho? Uno es para comparar clasificadores. O sea, obviamente si hubiese otro clasificador que hace esto, ¿está bien? Entonces, si está por debajo es un clasificador dominado, ¿no? Porque para cualquier tasa de falsos positivos, el primer clasificador tiene una mejor tasa de aciertos, ¿no? Entonces, cuando un clasificador tiene la curva de ROC completamente por debajo de otra, es un clasificador que está dominado. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. También muchas veces se utiliza la curva ROC para elegir un C. ¿Qué significa eso? Bueno, yo elijo cuál es un máximo tolerable para, por ejemplo, el error, que es este, y después me fijo cuál es el C que se corresponde
para generar esa tasa máxima de error. ¿Está bien? También para ese tipo de uso se usa la curva ROC, pero en definitiva es una curva, es algo muy interesante, sobre todo porque ilustra cómo funciona el trade-off y también sirve para comparar clasificadores, ¿no? En el test de lectura les voy a hacer preguntas, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa si las curvas ROC se cruzan? ¿Está bien? Eso lo vamos a pensar, tranqui, no se pongan nerviosos. Hay mucha jerga detrás de las curvas ROC, ¿no? Por ejemplo, van a escuchar hablar de sensibilidad, de especificidad, de exactitud, de la razón de falsos positivos. Hay parvas de numeritos que se pueden armar con la matriz de confusión, ¿no? La sensibilidad es la tasa de verdaderos positivos, la razón de falsos positivos es justamente TFP, exactitud es la proporción de aciertos, esto es todo lo que es correcto dividido la cantidad de casos, especificidad es casos, los verdaderos negativos sobre negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Saben que una vez que empiecen a meterse en el mundo de ROC aparecen un montón de términos, no se asusten, ¿está bien? En general es una forma de hacer referencia a varias cosas distintas, ¿no? La entrada de Receiver Operating Characteristic en Wikipedia está bastante bien, es un poquito confusa, pero resume bastante bien las cosas. Así que bueno, lo vamos a ver en la práctica, es una herramienta que se usa mucho también, ¿está bien? Así que en definitiva lo que nos queda es ver esto en la práctica para ver cómo funciona. Bueno, como siempre, revisen el álgebra, es muy importante que revisen el álgebra, que lo piensen. En el test de lectura yo les voy a hacer varias preguntas para que empiecen a jugar y a pensar un poquito con análisis ROC. Insisto, ver estos videos es la primera parte para entender esto. Pero lo que tienen que hacer es pensar el test de lectura y después vamos a verlo en la práctica y ahí se va a terminar de entender. Bueno, muchas gracias.